Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. De verdad que estoy muy agradecida con el Señor en esta noche por el privilegio que me da de poder estar frente a ustedes. Como decía el pastor, hace 6 años a nosotros, el pastor que nos había traído, el Señor lo usó a él para que nosotros pudiéramos estar aquí. Justo hace 6 años a nosotros nos estaban ordenando como pastores. Estaban orando por nosotros hace 6 años y gracias a Dios, porque hasta aquí el Señor nos ha dado la fuerza, la fortaleza para estar entre vosotros. Y de verdad que es un gozo, una alegría el poder estar con gozo, con alegría en esta noche para que juntos podamos alabar y bendecir al Señor y escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Así que gracias a cada uno de nosotros, hermanos, por su cariño, gracias por la amistad, gracias por este tiempo. Mi hermana Dami, que ha sido una de las primeras, el hermano Jaime, hermana Lesbia, el hermano Antonio Restrepo también, que desde antes nos conocíamos, antes que viniéramos a Bolaños, ya conocíamos al hermano Antonio Restrepo. Y de verdad que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque el Señor les ha traído, porque el Señor nos permite compartir y hacer amistad, hacer comunidad entre nosotros. Así que sin más preámbulo, hermano, quiero que vayamos a la palabra del Señor. Quiero que vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a leer Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 4, el versículo 1 y el versículo 2. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, me dice aleluya, algo que me haga entender que ya tenemos la palabra del Señor. Y así lo leemos todos juntos en esta noche. Los años pasados a esta hora ya se hacía más fresquito, pero ahora el Señor ha permitido que todavía tengamos calor. Así que gracias a Dios por el calor. Gracias a Dios, primeramente Dios, que también este invierno sea así también cálido, que no venga tan frío. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice primera carta de Pedro, dice capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias al Señor desde ya por su palabra. Vamos a pedirle que sea Él, por medio del Espíritu Santo, quien hable a cada uno de nuestros corazones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, por el privilegio y la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar en esta noche reunidos en tu nombre para darte la gloria. Señor, agradecida, Señor, estoy por el privilegio que tú me das de poder estar, Señor, frente a mis hermanas. Reconozco que no soy digna, que no merezco este privilegio, mas gracias sean dadas a ti por la oportunidad que tú me das. Señor, en esta hora te pido que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas, a cada uno de nuestra mente, nuestro corazón. Tú sabes, Señor, la necesidad que hay. Reconocemos, Señor, que, como decía el rey David, que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, nuestra alma tiene sed de ti. Hoy venimos delante de ti y te pedimos, Señor, que nos hables. Te pido, Señor, que anules todo pensamiento, todo sentimiento, todas aquellas palabras que salgan de mi corazón y que permitas, Señor amado, que en esta noche yo pueda hablar tu palabra, que yo pueda, Señor, explicar, que yo pueda
hablar con denuedo tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por dirigirnos, gracias Señor por confrontar nuestras vidas, gracias por darnos, Señor amado, la palabra que trae aliento, que trae fortaleza y ánimo a nuestro corazón. Te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, porque reconocemos, Señor, que solamente tú eres digno de suprema alabanza. Reconocemos que no hay nada ni nadie como tú, que tú eres el único sublime, santo y eterno Dios. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza y la adoración, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, hermano, en esta noche. Y quiero compartir en esta hora el tema de la predicación o de la meditación de la palabra de Dios en esta noche, y es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Creo que esta palabra a muchos nos suena, porque en cientos de predicaciones hemos escuchado hablar que debemos de hacer como cristianos la voluntad de Dios. Muchas veces dice, hermano, usted está, cuando alguien está haciendo una cosa mal, muchas veces decimos, ese hermano está actuando fuera de la voluntad de Dios. Y muchos hemos orado incluso pidiéndole a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. Muchos le hemos pedido al Señor que nos dirija para hacer su voluntad, pero porque sabemos lo que es. Pero hay muchas personas, hay muchos cristianos, hay muchos quizás nuevos ahora que no saben qué es la voluntad de Dios. Y quizás me atrevería a decir que hay muchos cristianos que no saben cuál es la voluntad de Dios. Porque creemos que la voluntad de Dios es algo que nosotros no es fácil entenderlo o no es fácil saberlo. Muchas veces decimos, y yo oro, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. Yo no sé cuál es el propósito de Dios para mí. Y hay una diferencia entre el propósito y la voluntad de Dios. Y ahora, con la ayuda del Señor y su palabra, nosotros vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos ser agradables, muchas veces queremos ser de un olor fragante, que lo que nosotros hagamos, que lo que nosotros, la vida que nosotros tengamos le agrade a Dios. Y ese es un deseo que el mismo Dios pone en cada uno de nuestros corazones, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. El mismo Señor nos pone en nuestro corazón que debemos de vivir una vida agradable, que debemos de vivir una vida que podamos honrarle, para que no solamente por el hecho que yo quiero que Dios me use, sea que Dios nos use o Dios no nos use, nuestro anhelo es ser cada día agradables hacia Dios. Ese debe de ser nuestro deseo, que así como su hijo hace algo sin que usted se lo pida y usted se siente alegre, usted se siente contento, así que nuestra vida sea agradable y que nosotros podamos alegrar el corazón de Dios, y que no, al contrario, podamos pisotear con nuestra vida o nuestras acciones la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Y antes de saber cuál es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener algo en mente, y es que debemos de pedirle al Señor, o no solamente pedirle, sino que tener en la mente el por qué yo debo de buscar, estar o vivir o obedecer la voluntad de Dios. En los versículos que hemos leído, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, oiga lo que dice la palabra. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne,
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario muy alto. Si nosotros leemos la palabra de Dios, vemos en los evangelios todo lo que Jesús sufrió. Vamos a Isaías capítulo 53 y dice la Biblia que su rostro fue desfigurado, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Él sufrió, dice que como oveja fue llevado al matadero y él enmudeció y no abrió su boca. Lo maldecían, lo escupían, fue golpeado, fue coronado con una corona de espinas, y todos esos sufrimientos que quizás nuestra mente no alcanza a imaginarse, pero lo que realmente Jesús sufrió por nuestra vida, no lo ha hecho y no lo va a hacer nadie jamás en la vida. El sufrimiento que Jesús hizo y todos los padecimientos que Él sufrió no ha sido solamente para que nosotros podamos darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Pero yo le doy con mis palabras las gracias, pero con mis hechos yo le doy la espalda al Señor. Cristo ha padeció en su carne todo. Dice que el castigo de nuestra paz, para que nosotros tuviéramos paz, Él fue castigado. Dice la Biblia que como un cordero fue llevado al matadero y Él no abrió su boca. Si a nosotros nos hacen algo, nosotros ponemos el grito en el cielo. Y nosotros hacemos y queremos justicia y oramos a Dios para que el Señor calcine o le haga algo peor a esa persona que me ha hecho sentir. Y Jesús, el santo, el poderoso, ese Dios que no hay nadie como Él, Él padeció hasta lo más vil por amor a cada uno de nosotros. Entonces, ya que Él padeció por nosotros en su carne, para que nosotros vivamos una vida conforme a su voluntad. El versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios padeció, ¿para qué? Para que nosotros tengamos ese pensamiento y decir, Jesús ya pagó, yo no he pagado absolutamente nada por mi pecado. Yo no he sufrido nada. Hablándolo en el aspecto de que Jesús era santo, perfecto, nunca pecó. Dice la Biblia que nunca mintió, nunca hubo engaño en su boca, pero sufrió porque nosotros tuviéramos salvación, porque nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Así que en agradecimiento, el resto de los días que nos quedan sobre esta tierra, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Querer vivir conforme a la voluntad de Dios. Para agradarlo, en agradecimiento, yo voy a ser obediente a Jesús por lo que Él hizo en la cruz. Yo voy a amar a Jesús a pesar de que hay momentos que cuesta. Hay momentos como cristianos que pasamos por las pruebas para ver realmente lo que hay en nuestro corazón. Porque dice la Biblia que tenemos un corazón que es engañoso, un corazón que es perverso, que busca solamente a lo malo. Entonces el Señor permite las pruebas para que nosotros nos demos cuenta lo que realmente hay en nuestro corazón. Y le pidamos a Dios que nos ayude, que en medio de todas las circunstancias que nosotros podamos vivir, queramos agradarle a Él. Entonces nosotros debemos antes de preguntarlo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo debo de entender que yo quiero o yo debo de buscar vivir en la voluntad de Dios para darle gracias a Dios por el sacrificio y el padecimiento que Él ha hecho por mí. No solamente en agradecimiento porque voy a ser libre. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 que no hay ninguna condenación hay para los que creen en su nombre. Ninguna.
Desde el momento en el que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento nosotros tenemos miles de beneficios. El Señor sabe la intención con la que nosotros hemos hecho esa oración. Y Dios sabe que si nosotros hemos sido sinceros y de corazón, Dios viene y nos da la salvación. Nos da ese eterno regalo que es el perdón de nuestros pecados. Y desde ese momento nosotros tenemos miles de beneficios. La salvación, el perdón, ya somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo Jesús. Pero también así como tenemos beneficios, también hay deberes que nosotros debemos de cumplir. Y no podemos querer ser hijos de Dios, pero a la misma vez con mi vida vivir una vida que le desagrade a Dios. Eso es lógica, no puede ser así. Usted no puede decir que usted es socio del Real Madrid, pero todo lo que usted compra, todo lo que usted mira es del Barcelona. Eso no puede ser, porque es de uno o es del otro. Pero no puede ser de los dos, tiene que definirse. Porque con sus palabras habla una cosa, pero con sus acciones hace otra. Y de igual manera, por eso es necesario de que nosotros debemos de tener en mente los padecimientos que tuvo Jesús. Y cada día procurar pedirle al Señor en oración que nos ayude a vivir una vida agradable y una vida conforme a la voluntad del Señor. Y ahora por medio de la palabra del Señor, sí, quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Usted me va a decir, uy, esta hermana, esos libros a saber dónde están. No, yo no se preocupe que yo lo espero también porque me he perdido un poquito aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 3, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Si nosotros leemos desde el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si nosotros empezamos a leer desde el versículo 1, aquí podemos ver cómo el apóstol está hablando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Podemos ver cómo el apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses y les dice, desde el versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, oigan las palabras que le dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Sigamos leyendo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en concupiscencias, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. El versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha eso, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Oiga, hermano,
Muchas veces nosotros creemos que la voluntad de Dios es algo místico, algo que no se puede saber, algo que no podemos comprender. Y realmente cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Y aquí nos dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Desde el versículo 1, el apóstol Pablo exhorta a los tesalonicenses y les dice, hermanos, os lo rogamos, os exhortamos a que puedan ustedes vivir como conviene para agradar, para conduciros y agradar a Dios. Dios quiere que cada día nosotros busquemos de su presencia. ¿Para qué? Para vivir una vida en santidad. Hay una santidad que viene con el tiempo y muchas veces nosotros, gloria a Dios por aquella persona que Dios en el momento que aceptó a Cristo, el Señor le quitó los vicios, el Señor le quitó, si era fumador, le quitó el cigarrillo, si era bebedor, el Señor le quitó el alcoholismo. Y gloria a Dios, porque de una vez el Espíritu Santo transformó ese corazón. Pero hay personas que Dios las va llevando. Poco a poco el Espíritu Santo va regenerando su mentalidad y su forma de ser y su forma de actuar. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer cada día? Pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos ayude a vivir en santidad. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Aquí dice en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Gracias a Dios por las parejas que ahora estamos aquí, por los casados, gracias a Dios. Pero aquellos que no estamos casados, Dios quiere que nosotros demos ese paso del matrimonio. ¿Para qué? Para estar en santidad delante de Dios. Aquel hermano que está su esposa allá en otro país y él está aquí, Dios quiere que a pesar de la distancia ese hermano esté en santidad, esté en oración, pidiéndole al Señor que le ayude cuando venga la tentación. Cuando venga la tentación de fornicar, de adulterar con la persona que no es su esposa. Y esa es la voluntad de Dios. En el versículo 5 dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El versículo 6 dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Dios no solamente quiere que nosotros nos apartemos de la fornicación, sino que no le hagamos daño al hermano, porque esa es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros hay cosas, hay roces como humanos, cada uno de nosotros tiene un pensamiento distinto. Pero ¿qué debo de aprender a hacer yo? A respetar el pensamiento de la hermana, porque yo y ella quizás no vamos a tener un pensamiento de igual manera. Pero el hecho de que yo tenga un pensamiento diferente no me da derecho a mí de insultarla ni hacerla sentir a ella que ella es de menos. Porque la voluntad de Dios es que nosotros nos amemos, que nosotros nos respetemos, que no importa lo que la otra persona piense o cómo actúe, yo debo de respetar y no hacerle mal a nadie. Si alguien viene y me hace algo, es bien difícil el que nosotros podamos pagar o dejar pasar la ofensa. Muchas veces el corazón en la carne, cuando uno recibe un daño, es muy difícil el quedarse callado y el no decir nada. Es difícil, pero es lo que el Señor nos pide, porque Dios es el que se va a encargar. Y aquí dice, Dios es el vengador de todo eso. El versículo 7 dice, pues no nos ha llamado a Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios quiere que nosotros seamos santos. ¿Y cómo nosotros vamos a estar santificados? ¿Cómo nosotros vamos a ser santos? En nuestra propia fuerza, nosotros jamás lo vamos a poder hacer.
Jamás vamos a poder estar en una vida de constante rendición al pecado, porque nuestra naturaleza va hacia el pecado. Ahora están las ferias aquí, por los que nos están viendo, están las ferias en Bolaño. A más de alguno de nosotros se nos ocurrió, mejor no vayamos al culto y voy a ir a comerme una patata asada. A más de alguno. Pero ahí es donde uno viene y eso es lo que quiere la carne. Ir a subirse a los carritos, a ir a ver, porque muchas veces no tenemos el dinero para querer comprar de todo. Y uno ve un pantalón, uno ve unos zapatos, uno ve una cartera, y uno dice, ay Dios mío, ¿cómo quisiera tener unos 200 euros por lo menos? Y uno comprar esto, y comprará esto, y eso, qué bonito. Sí, la codicia. Nuestros ojos quieren ver, nuestros ojos quieren alimentarse de eso. Pero gloria a Dios por cada uno de los que ahora hemos rendido nuestra carne al Señor, y en obediencia al deseo que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón de venir a oír el culto. Eso, hermano, en su carne usted solo no lo hubiera pedido hacer, pero gloria a Dios porque usted obedeció al Señor. Es al deseo que el Señor puso en su corazón. Aunque no hubiera ido quizás, aunque no tenga o no hubiera ido a comer una patata, o hubiera ido solo por ir a ver, perder el tiempo. Pero gracias a Dios que usted si lo va a hacer después, ya usted sabrá. Pero gracias a Dios porque ahora usted ha apartado este tiempo para el Señor. Y esas cosas que uno puede ver las mínimas, ahí, amado hermano, cada uno de lo que nosotros hacemos para el Señor y para la gloria del Señor, sepa que eso no queda en vano. Ahí Dios ve el amor y el deseo que nosotros tenemos por hacer la voluntad de Dios. Y qué bueno que nosotros podemos darle gracias a Dios, porque dentro de nosotros está el Espíritu de Dios que nos guía hacia toda justicia, que nos guía hacia todo, que nos guía a que vayamos a alabarle. Me acuerdo yo el año pasado, creo que fue el año antepasado, unos hermanos no vinieron el domingo al culto, y después pusieron fotos que andaban por allá y que andaban paseando y todo. Y nosotros en la tarde llama, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Ay, hermano, me pasa por no ir al culto. Fui, me llevé la cartera, y en la cartera andaba todo el sueldo, todo el mes. Y allá fue a poner la cartera y fue a perder el pasaporte. Y uno dice, ay, hermana, vamos a orar. Pero esa persona dice, si yo hubiera ido al culto, eso no me pasa. Y eso es cierto. Eso es cierto. Gracias a Dios el Señor fue tan bueno que le devolvieron el pasaporte. El dinero no me acuerdo, sería mentirle, pero el pasaporte sí. Y uno dice, gracias a Dios, y de ahí dice, no vuelvo a hacer lo mismo, porque esto de dejar ir al culto son cosas que a uno le puede parecer gracioso, pero muchas veces es ahí donde nosotros vemos que es probada nuestra carne. Es probada nuestra carne. El punto número 2 dice, la voluntad de Dios es que nosotros demos las gracias a Dios en todo. Mire, Primera de Tesalonicenses, el libro donde estamos, el capítulo 5, el versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo le pregunto, y no responda, usted respóndase sinceramente dentro de usted. ¿Le damos las gracias a Dios por todo lo que nos pasa? Sinceramente no. No, sinceramente no. Hay cosas por las que uno pasa y uno dice, Dios bendito. Y a veces no dice ni Dios bendito, a veces renegamos. A veces lloramos, a veces pataleamos, y como un niño pequeño que tiene 2 años y usted le quita un móvil, eso le hace un berrinche y se descuaderna y grita y patalea y se tira al suelo, y no le importa dónde esté, si esté en su casa, esté en la iglesia, esté en el centro de salud, a la criatura no le importa.
porque le hemos quitado algo que a él le estaba produciendo alegría. Igual a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces el Señor permite que pasemos momentos difíciles y ahí nos damos cuenta nosotros que no en todo momento le damos gracias a Dios. Lo que debería de ser algo en nosotros natural, salir a agradecerle al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados, todas las cosas le ayudan para bien. Pero muchas veces como que al cerebro se le olvida eso. Y uno, se enoja, uno se enfada y uno dice hasta lo que después pide perdón a Dios, porque no tuvo que haberlo hecho. Pero en esas cosas nosotros debemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Las cosas buenas, las cosas no tan buenas, el Señor lo permite en nuestra vida siempre para bendecirnos. Y aunque nosotros en el momento no lo veamos, pero siempre el Señor nos va a bendecir después de cada momento. Que quizás no nos va a dar dinero, que quizás el Señor no nos va a dar la casa que nosotros pedimos, pero sí nos va a dar fortaleza. Y en medio de esa angustia vamos a ver su poder que nos sostiene, a su Espíritu Santo que nos alienta y nos alimenta para que nosotros podamos seguir adelante. Y esa es la voluntad de Dios. El tercer punto es, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos el bien. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros podamos vivir una vida agradable delante de Dios. No en lo secreto, solamente cuando estamos en la iglesia y aquí estamos bien, no le hacemos nada malo a nadie. En nuestra intimidad, ahí en nuestra casa, en el tiempo de oración. Dios quiere que donde quiera que vayamos, nosotros podamos ser unas buenas personas. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 17. Primera de Pedro dice 2, del 11 al 17. Primera de Pedro 2, versículo del 11 al 17. Dice, ¿lo tenemos? Dice, amados, yo ruego, oiga bien lo que dice, amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, dice, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre las personas que no conocen a Cristo, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque oiga bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amar a los hermanos, temed a Dios y honrar al rey. Dios nos habla aquí a nosotros por medio del apóstol Pedro y nos dice como a extranjeros que nosotros debemos de someternos a Dios, a las leyes terrenales. Yo me acuerdo que cuando empezó el COVID, hay gente que decía, no, nosotros no nos vamos a poner la mascarilla, nosotros no vamos a poner guantes porque esto es ley de hombres. Pero ¿qué pasó? Después usted los veía y andaban con sus mascarillas porque el miedo peludo que estaba, que toda la gente se estaba muriendo. Muchas veces
Nosotros tiene que haber algo para que nosotros podamos ser obedientes. Y no, como hijos de Dios debemos de obedecer. Debemos de honrar. El versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Nosotros debemos de procurar cada día, no para que la gente nos vea, no para que alguien nos alabe, no para que nos digan cosas buenas o porque nos tengan de buena estima. Debemos de hacer el bien, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos cosas buenas, que nuestras acciones le den alabanza a Dios. No podemos ir por la vida pagando mal por mal, porque Dios no nos ha pedido que nosotros hagamos y tomemos la justicia por nuestras manos. Como aquel hermano habló mal de mí, yo vengo y hablo. No, hay que callarnos, hay que hacer cosas buenas. Si alguna persona me engañó, yo no voy a ir por la vida engañando. No, yo debo de hacer cosas buenas, ser un buen ciudadano, una buena persona. En el campo, obedecer lo que si a usted le dicen, este linio, usted tiene que hacerlo, aunque sea con piedras, aunque haya espinos, aunque sea lo que sea, usted vale aquí y pedirle al Señor, Señor, ayúdeme, usted sabe que me han dado el linio más malo, pero ayúdeme, Señor. ¿Y usted cree que el Señor no le va a ayudar? Claro que sí. Si usted baja la cabeza y con obediencia usted lo hace, aquellos que no conocen a Dios van a ver la gracia de Dios en su vida. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos un reflejo para la gloria del Padre. Porque hay muchos cristianos que habla y dice, yo soy aquí, pero nuestros hechos, cuando la gente de afuera nos está viendo con una lupa y nos está viendo qué es lo que hacemos, muchos dejamos mucho que desear, porque se nos olvida que debemos de vivir agradando a Dios, que lo que nosotros hagamos, que nosotros hagamos den gloria al Señor y que las personas de afuera vean de verdad. Si usted es un autónomo y lleva a 7 y les dice este día tiene que pagar, usted debe de cumplir su palabra, porque con eso usted está honrando al Señor. Si usted le dice, mire, hágame el favor, vaya a traer aquella garrafa del agua y está a 300 metros, usted, ¿y por qué no ponen al fulano si él está más cerca? Hermano, usted con la boquita callada, hacer lo que le pongan a hacer. Porque con esas obras, la gente y el mundo nos tilda de locos, que somos tontos, que el diablo hable lo que quiera hablar. Nosotros debemos de hacer lo que Dios nos manda en la palabra, a obedecer. Debemos de hacer lo que el Señor nos manda. Y hay que obedecer a las leyes. Si las leyes de tránsito le dicen póngase el cinturón, usted no va a ir a 140 y sin el cinturón. ¿Por qué? Porque después le va a llegar una multa y después renegamos, ay no, y estos tontos del gobierno y esto. No, no es que sea tonto el gobierno, usted por desobediente se ha llevado esa multa y tiene que pagarla. Muchas veces hay cosas que nosotros hacemos que creemos que es el diablo, pero no es el diablo, sino que son nuestras malas acciones. Y muchas veces nuestra intención no es mala, pero sí que hay cosas que nos olvidamos. Como todo el mundo lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Debemos de tener cuidado, hermano, porque todo el mundo no es hijo de Dios. Y todo el mundo no es un escogido de Dios. Y usted no puede vivir como todo el mundo, porque todo el mundo un día le va a dar cuentas a Dios y nosotros también. Debemos de agradar y vivir conforme a la voluntad de Dios, no esperando para que Dios nos bendiga. No, yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga. No,
No, debemos de hacerlo en agradecimiento a Dios porque es la voluntad, porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Debemos de ser buenas personas. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude en todo momento a que nosotros podamos rendir nuestra voluntad a su voluntad. Porque nosotros somos como esos cabritos locos. Cada uno de nosotros tiene una voluntad y quiere hacer lo que nuestra voluntad diga. Pero aquí, amado hermano, estamos en la casa de Dios, somos el cuerpo de Cristo y nuestra voluntad delante de Dios no es nada. Aquí a quien debemos de agradar y a quien debemos de obedecer y vivir según la voluntad es de Dios. Y como hijos debemos pedirle cada día: Señor, ayúdanos para que nosotros podamos buscar tu voluntad. Ayúdame a que yo pueda hacer tu voluntad, porque así, de esa manera, vamos a ser agradables delante de Dios. Y nosotros vamos a poder ser usados. ¿Por qué? Porque vamos a ser obedientes. Y no solamente Dios se va a alegrar con el sacrificio, con las alabanzas que nosotros le demos, ya sea en el culto o en nuestra casa, porque estamos viviendo según su voluntad, sino que la gente de afuera va a ver en nosotros la gracia de Cristo y van a ver que realmente hay un Dios que nos ha escogido y que nos ha hecho diferentes para la gloria y la alabanza de su nombre. Cada día debemos de pedirle al Señor por medio en oración, de súplica: Señor, ayúdame a vivir en tu voluntad. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Porque el rey David decía: el hacer tu voluntad me ha agradado. Muchas veces vamos a ser confrontados, y cuando tengamos que hacer la voluntad de Dios, vamos a tener que quedar mal con alguien. Pero no nos importe que quedemos mal con una persona. Un ejemplo: usted está en el trabajo, llega el jefe y le dice: mira, tú eres un buen trabajador y me encanta tu trabajo y sé que estás cansado. Mira, aquí están 2 litronas, bébetela. Y aquello fresquito y aquello, usted dice: no, yo prefiero una Coca-Cola. No, que tómate y ahí usted lastimosamente le va a decir: mire, no, que eres un gallina, que eres un eso, que diga el diablo lo que quiera decir. Nosotros debemos de honrar, de honrar lo que Dios diga. Y con eso nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y vamos a ver la gracia y el favor de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús.